entramos y vemos estas definiciones que tenemos acá en la pantalla, fíjense que George Jelinek también nos entra a definir lo que es la soberanía. Pero para Jelinek, la soberanía es la propiedad del poder de un Estado, en virtud de la cual corresponde exclusivamente a éste la capacidad de determinarse jurídicamente a sí mismo. Aurelio García, que es otro autor latinoamericano, nos dice que la soberanía es el poder de mando supremo que tiene el Estado para guiarse interior y exteriormente, pero ateniéndose a limitaciones jurídicas impuestas por él mismo. Este es el primero que le coloca un tope a la soberanía. Y en ese tope que le está colocando, le está diciendo va a tener una limitación y que es una autolimitación de la soberanía. La soberanía a sí misma se va a limitar. Dentro de esas definiciones que estamos analizando, les coloco yo en pantalla una explicación de lo que es la soberanía desde el punto de vista de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad nos está diciendo que la soberanía se traduce, o la soberanía del pueblo le denomina la Corte de Constitucionalidad. Es aquella que evoca la idea de un gobierno del pueblo, de acuerdo a la teoría democrática, es el poder supremo del Estado, poder del que provienen todos los demás poderes, lo detentan o pertenecen indivisamente a todos los ciudadanos de una nación. Fíjense que aquí hemos analizado 5 puntos de vista diferentes. Y lo más interesante es que, por ejemplo, ¿qué es lo que vimos que nos aportaba Hans Kelsen? Primero nos está dando la característica que es supremo. Segundo, es el que le va a dar validez a todos los demás, que es único, ¿sí? Y que va a excluir a todos los demás. ¿Qué otras características nos da Vidal Campos? Que este poder no reconoce a otro que sea superior a él, ¿sí? Y que este mismo también confluye en el mismo punto que Kelsen, que le va a dar validez a sus normas. ¿Qué es lo que nos dice George Jelinek? Desde el punto de vista de Jelinek, nos está diciendo que es la capacidad de determinarse jurídicamente a sí mismo. Aurelio García lo que nos está diciendo, y el aporte tal vez más importante, es que es el primero que dice que la misma soberanía se va a sujetar a los límites jurídicos que se vaya a colocar a sí misma. Y por último, la Corte de Constitucionalidad, yo les coloco ahí el expediente que lo establece, en el que la sentencia lo explica, dice la soberanía del pueblo. Una vez nos está diciendo quién es el titular de la misma. ¿Sí? Porque evoca la idea de un gobierno del pueblo. Fíjense que cuando uno se mete al tema, en este caso, pues la de la teoría democrática, que ya lo vamos a ver aquí también, tenemos que encontrar cuál es el sistema perfecto, dicen muchas veces, cuál es el régimen perfecto, cuál es el sistema de gobierno perfecto. Y la democracia resulta siendo el que menos daño causa, si lo queremos ver desde un punto de vista de la teoría del Estado. Ya lo vamos a ver, vamos a ir llegando a eso. Pues ya con estos 5 puntos de vista, 2 positivistas, 2 naturalistas y uno jurídicamente emitido por un tribunal constitucional, como la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, ya nos permite a nosotros armar una definición bastante sencilla, bastante práctica, pero que para llegar a esa definición me gustaría que, por favor, alguien que tenga a la mano su constitución, se pueda ubicar en el artículo 141 de la Constitución y, si fueran tan amable, de darle lectura. Artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida.
Muy bien. Fíjense que con esa definición, esa conceptualización de soberanía que nos da la misma Constitución, a nosotros nos da prácticamente la solución de cómo poder dar una definición bastante sencilla. No obstante, bastante sencilla. Cuando ustedes la pretendan explicar, tiene 5 puntos de vista diferentes y también tiene una definición de un tribunal constitucional. En este caso, vamos a definir, y esta es una definición que vamos armando en clase, que la soberanía es aquel poder supremo por medio del cual se organiza jurídicamente el Estado, el cual el titular del mismo es el pueblo, quien lo delega. A cualquiera que ustedes le den esta explicación o esta definición de lo que es la soberanía, y le llegara a refutar, le llegara a decir que no lo convence, le llegara a decir que no está convencido que esa sea la verdadera, ustedes tienen ahí a 4 autores diferentes para darle una explicación. Tienen una sentencia de la Corte de Constitucionalidad y también el artículo 141 de la Constitución. ¿Cuáles son los elementos de la soberanía? Fíjense que aquí interesantemente lo vamos sacando y todo esto lo vamos abstrayendo de las definiciones que hay. Ya estamos claros que es un poder supremo, que es un poder superior, por lo tanto el primer elemento de la soberanía es que tiene supremacía. Ojo con esto, no lo vayan a confundir, por favor, con la supremacía constitucional, que imagino que ese tema ya lo vieron en constitucional, o lo están por ver, lo están viendo, no lo vayan a confundir porque son 2 cosas diferentes. Son 2 cursos que van de la mano y que muchas de las cosas que se desarrollan en uno y en otro pueden llegar a confundirse, pero quiero que quede bastante claro que este no es un principio del derecho constitucional, sino que este es un elemento propio de la soberanía también, que es la supremacía. Y cuando hablamos nosotros de esa supremacía como elemento de la soberanía, se traduce en que es la voluntad del Estado, que no admite contrarresto. Cuando hablamos de esto es que no va a admitir nada más en el orden interno. ¿Por qué? Porque va a estar respaldada por un poder supremo. Y ese poder que es supremo resulta siendo irresistible y no condicionado. Ese poder como tal, ustedes no pueden resistirse a la soberanía del Estado. No se puede. Tampoco va a estar condicionado a que en qué casos sí y en qué casos no. Y cuando hablamos nosotros de que, por ejemplo, la soberanía cuenta con independencia, fíjense que este es un elemento de la soberanía que se va a manifestar hacia afuera. Es en el exterior del Estado, a diferencia de la supremacía. Si ustedes lo ven ahí en la pantalla, la supremacía no admite contrarresto en el orden interno. ¿Qué significa esto? Que es hacia adentro. Y en la independencia es el elemento que se manifiesta, pero hacia afuera, es en el exterior del Estado. Y es el que le va a permitir conducirse y actuar con libertad en el ámbito o campo internacional, en condiciones de igualdad con los demás estados. Miren acá, son 2 cosas que yo siempre, pues, cuando uno los entra a analizar, o que uno entra en este tipo de... Cuando uno entra en este tipo de análisis, se da cuenta de muchas cosas que deberían ser de una forma, pero pues que resultan siendo de otra. Y cuando digo que resulta siendo de otra, es porque nos damos cuenta que es un poquito complicado, porque fíjense que supuestamente en esa soberanía que no admite en el orden interno contrarrestos, limitaciones, etcétera, nos topamos con que hay lugares, hay regiones en nuestro país donde resulta casi imposible que el Estado pueda someter, que resulta casi imposible que el Estado pueda llegar con el poder del que está investido, que ese poder pueda manifestarse y a través de la soberanía poder estar por encima, internamente. Ahora miremoslo en el campo internacional. O sea, en el campo internacional todavía nos damos cuenta que es un poco más complicado.
Porque nos está diciendo dos cosas, que somos libres de conducirnos en el ámbito internacional en condiciones de igualdad. Y cuando hablamos de esas condiciones de igualdad, yo les pregunto, ¿será que somos iguales todos los estados en el mundo? ¿Será que a todos los estados en el mundo se nos permite conducirnos libremente en condiciones de igualdad? Por supuesto, esto es pura conceptualización, esto es pura definición, y eso es a lo que ustedes deben enfocarse. ¿Cuáles son los elementos de la soberanía? Son dos. Uno es la supremacía, otro es la independencia. Tal cual los estoy explicando en este momento, tal cual se les voy a preguntar. ¿Cuál de los elementos de la soberanía se manifiesta hacia afuera? La independencia. ¿Cuál de los elementos de la soberanía se manifiesta hacia adentro? La supremacía. Lo más interesante, lo más importante de estos dos es que van de la mano. No puede haber uno sin el otro. Tienen que estar ambos representados de alguna manera. Cuando nosotros decimos de cómo se va a manifestar esa independencia, fíjense ustedes de que es tan particular porque hay principios del derecho internacional como lo es la libre determinación. Pero esa independencia como tal es el derecho que tiene cada Estado de determinar su organización constitucional. Vamos haciendo un acto ahí. Cuando hablamos nosotros de que el Estado tiene un derecho de determinar su propia organización constitucional, es que va a través de su soberanía y de la independencia poder crear la constitución política, en el caso guatemalteco, en otros lugares solo se le denomina como constitución, en algunos otros lugares se le denomina como, no entraremos a esa discusión de denominaciones, pero la idea es que a través de la independencia cada estado pueda establecer una constitución, escoger su forma de gobierno y elegir sus propias autoridades. Esto lo va a hacer sin intervenciones exteriores que vengan a coartar la libre determinación. Ahora, cuando hablamos nosotros de escoger su forma de gobierno, miren, nadie nos puede decir que, por ejemplo, seamos una democracia, por ejemplo. Y si no queremos ser una democracia, y si como individuos decidimos que la democracia no es el mejor camino, perfecto, porque la independencia de la soberanía se manifiesta en este tipo de situaciones. Tampoco podría una intervención exterior venir a decirnos quiénes tienen que ser nuestras autoridades. Nuestras autoridades las vamos a elegir nosotros. Que las vayamos a elegir entre no los más aptos y entre no los mejores, pues esas son las condiciones, se debe respetar. Lo que no se puede hacer es que nos impongan o que nos digan cómo debe estructurarse. Ni tampoco que nos vengan a decir de alguna forma cuál va a ser la forma, del cuál va a ser el método a través del cual vamos a elegir a nuestras autoridades. Fíjense que ahí es donde quiero hacer un alto. Yo no sé si ustedes han leído las noticias últimamente, pero resulta que en el proceso que estamos viviendo de la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público, que ya en cuantos meses debería de darse el cambio, pues resulta que embajadores se les dio la tarea de entrevistarse con los comisionados. Fíjense que ahí están violentando todo lo que estamos viendo en la pantalla en este momento. Yo sé que el tema de corrupción, yo sé que el tema de... miren, hay cuestiones tan puntuales, pero que las debemos de aceptar. Debemos aceptarlas. Esa es la forma en la cual nosotros hemos, a través de una constitución, establecido cómo se van a elegir las autoridades. O sea, no podría venir un grupo de embajadores. ¿Ustedes se imaginan
la barra de abogados, creo que de Nueva York, mandó una carta a Guatemala. Créanme, miren, es ridículo. Es ridículo. Eh, ¿Cómo puede ser posible que una barra de abogados, que es el equivalente al colegio de abogados en Guatemala, le diga a un Estado, le mande a decir a un Estado cómo debe elegir? Miren, eso es inconcebible. ¿De verdad ustedes imaginan al presidente del Colegio de Abogados de Guatemala mandándole una carta al presidente de los Estados Unidos cuando elige el fiscal general? No, o sea, es inconcebible. O sea, ya roza en lo absurdo. ¿Y saben por qué roza en lo absurdo? Porque la barra de abogados de Nueva York concentra a los mejores abogados criminalistas de Estados Unidos. Es absurdo. ¿Qué significa tener a los mejores abogados criminalistas que defienden delincuentes? Miren, ustedes en la barra de abogados de Nueva York, pues conozco algunos amigos de aquí de Guatemala que sí están inscritos, registrados en la barra de abogados de Nueva York, por supuesto, tienen un nivel muy alto, muy elevado de conocimiento y de ejercicio profesional, pero evidentemente ahí ustedes van a encontrar personas que van a defender lavado de dinero, narcotráfico, cualquier delito que se les ocurra. Entonces, ¿cómo puede ser posible que esto para nosotros sea noticia? Cuando nosotros debemos hacer respetar nuestro procedimiento, que no sea el mejor, que no sea el idóneo, que no nos guste, que no estemos de acuerdo, eso es aparte. Pero acudir a ese tipo no sé cómo llamarlo, de noticias que generen bulla, que generen un poquito de inconsistencia, estamos violentando la independencia que tenemos por medio de la soberanía. O sea, nos la están vulnerando de todas las formas posibles. Hay que aceptarlo, se han cometido errores en el estado de Guatemala. Ya tenemos 200 años de existir y en esos 200 años evidentemente vamos atrasados en muchos temas. Pero si regresamos aquí un poquito, fíjense ustedes de que es lamentable decirlo, pero acá donde les estoy poniendo el cursor en este momento, es donde se ha cometido hacia afuera. Increíblemente los errores que se han cometido de la soberanía guatemalteca hacia afuera son espantosos. Incluso hemos ayudado, por ejemplo, a invadir otros países, cuando no hemos ganado absolutamente nada, ¿sí? Nada. Al contrario, lo que hemos ganado es una injerencia total, como está. Y si regresamos un poquito más atrás, lo que dice Vidal Campos, de cuya normación positiva derive lógicamente su propia validez normativa. ¿Qué significa esto? Que con nuestras normas jurídicas, como tales, van a llevar en una aplicación positiva, nos van a generar una validez normativa. ¿Cómo podemos nosotros decir que tenemos una validez normativa o que positivamente estamos aplicando las normas cuando nosotros buscamos que factores o agentes externos a un proceso, por ejemplo, como el que acabo de citar, de elección de un fiscal general, pues resulta, particularmente es algo increíble, resulta que sí nos teníamos que haber puesto atención a los embajadores y que sí nos teníamos que haber apoyado en la barra de abogados de Nueva York, de Estados Unidos. No se puede. No podemos nosotros mismos renunciar a algo que todos los estados deben defender. Fíjense que en las relaciones internacionales con otros estados, pues prácticamente nos aplicamos en la teoría del reconocimiento. ¿Y desde cuándo surgió el estado? Estas relaciones se van a regir por valores, por principios, por prácticas y por normas del derecho internacional. Cuando decimos nosotros convencionalmente, es a través de los tratados y cuando lo decimos consuetudinariamente, nos estamos refiriendo a la costumbre. Y acá yo les cito el artículo 149 de la Constitución,
Si alguien me puede hacer el favor de ubicarse y darle lectura al mismo, le voy a agradecer mucho. Artículo 149. De las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Fíjense que en esa parte, muchas gracias a quien me hizo el favor de leer ahí. No, no vi el nombre de quién fue, pero muchas gracias. Ahí hay dos cosas que llaman particularmente la atención. Fíjense que ese artículo 149 ha sido objeto de bastantes análisis por parte de la Corte de Constitucionalidad, pero fíjense que dentro de esas reglas, prácticas y principios internacionales, resulta importante o lo más interesante que tenemos que analizar o que se puede tomar como punto de partida es que en aspectos como por ejemplo los derechos humanos resulta siendo que prácticamente este pasa a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Prácticamente ya este lo hemos incorporado prácticamente a nuestro ordenamiento jurídico. O sea, pasaron de ser principios, valores, prácticas, etcétera, que tienen pues las prácticas internacionales, a que ahora de alguna forma resultan siendo de aplicación obligatoria. Es lo que ustedes van a ver en este semestre en constitucional dentro del bloque de constitucionalidad. Pero en esa convencionalidad que hay, que se les pone ahí, que son los tratados, también ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, van a resultar obligaciones internacionales, por ejemplo, en las cuales el Estado de Guatemala va a estar totalmente comprometido de ciertos derechos en los cuales deberá someter de varias formas a observancia general. Fíjense que aquí, en este 149, muchos no le ponen atención al 149. Se basan más en el artículo 46, por ejemplo, pero fíjense que el 149 es el que abre la puerta, por ejemplo, en que existen ya situaciones como lo es la minería, temas de electricidad, temas un poquito puntuales, que son los más sensibles, que ahora es totalmente obligatorio hacer la consulta, por ejemplo, a aquellos pueblos originarios. En algunas sentencias la Corte de Constitucionalidad todavía le llama pueblos indígenas, de hecho así es el convenio, está denominado, pero que prácticamente le está diciendo, vaya a consultarle a estos pueblos todavía. Entonces, ahí es donde uno a veces entra con una contradicción, y en esa contradicción que uno entra, o con la que nos topamos, es porque entonces, y no habíamos dicho aquí atrásito, que la independencia y la supremacía, uno es hacia afuera y el otro es hacia adentro, y ahora resulta que no puedo ni siquiera aplicar uno y otro, porque tengo que aplicar las prácticas y los compromisos internacionales. Cada vez que el Estado de Guatemala sea parte, suscriba un tratado, lo ratifique, prácticamente supremacía a través de su soberanía. Esa supremacía que va hacia adentro y esa independencia que va hacia afuera, prácticamente está diciendo, señores, yo acepto las condiciones que me están colocando. Y las condiciones ya no las coloco. Por eso a veces cuesta entender este tema de las relaciones internacionales con otros estados, porque no solamente ahora son relaciones con otros estados. Y la compañera que nos hizo favor de leer el artículo 149, ustedes ya se dieron cuenta que en ese 149 también prácticamente le está diciendo de que va a ser parte de instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo. Palabras más, palabras menos, y que sea equitativo con los demás estados. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, Guatemala está en el Parlacén, Guatemala está en la OEA, Guatemala está en la ONU,
Guatemala está en la OIT. Cuando uno empieza a ver en todas las organizaciones internacionales en las que estamos, cada vez que a través de la soberanía vamos a ser parte de una de ellas, señores, estamos sujetos a aceptar las condiciones que ellos nos coloquen. Donde no va a ser así, es en los procedimientos internos que nosotros ya tengamos. ¿Qué significa eso? Que no puede venir, por ejemplo, OIT y decirnos, usted va a tener una constitución diferente. Lo que sí puede hacer OIT es, a través de un convenio o tratado internacional en materia de derechos humanos, obligarlo, y nos va a obligar, si somos parte del tratado, a incorporarlo dentro de nuestro bloque constitucional. Miren, este es un tema muy apasionante, es un tema muy importante, que nos llevaríamos mucho tiempo en una discusión si estamos de acuerdo o no. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es claro, es que no puede existir un Estado alejado, no puede existir un Estado que esté separado de las relaciones internacionales. No nos vamos a poder topar nosotros con un Estado que diga, yo no voy a ser parte de esa comunidad internacional, porque prácticamente se queda aislado. Entonces, prácticamente cuando nosotros vemos los temas de hoy y los vamos sumando con lo que hemos visto, ya es para que ustedes se vayan formando un criterio. La diferencia de ese criterio que ustedes se van a ir formando es cómo ustedes lo van a aplicar. Con ese artículo 149 y el 141 de la Constitución, como mucha gente los pasa un poquito por alto, no los pasan por alto por desconocimiento, sino que le dan más importancia, por ejemplo, el 46. Pero no habría razón de ser de aplicar el 46 si antes no nos vamos al 149. Bueno, como siempre acostumbramos en la parte final de la clase, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. ¿Tienen alguna duda? Ya saben que con mucho gusto levantan la mano quienes desean hacer una pregunta o quienes no, pues lo pueden hacer en el espacio de mensajes. Bueno, si estamos todo claro el día de hoy, lo dejamos hasta acá. Qué bueno que lo lleven todo claro. La verdad que me gusta mucho eso. Ojalá que así lleguemos para el día del examen también. Pues eso va a ser una satisfacción bastante grande para mí. Que el día del examen también lleguen así, sin dudas. Y bueno, lo dejamos hasta acá. En un momentito ya van a tener el archivo de hoy en Classroom y también en el grupo de clase. ¿Sí? Feliz día del cariño para todos también. ¿Vieron? Espero que la estén pasando con sus seres queridos o que la estén pasando, como sea que la estén pasando bien. ¿Sí? Bueno, nos vemos el día miércoles. Un gusto saludarles y que pasen una feliz tarde-noche. Que tengan éxitos en sus siguientes sesiones de clases. Buenas noches, Lick. Gracias. Buenas noches. Gracias. El cariño. Gracias.